Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa, Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor, el hermano Felipe Nava Salinas, y queremos en esta mañana nuevamente considerar otro punto doctrinal y consejo que Dios nos dio por medio de sus apóstoles. Acuérdense que hemos estado viendo las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles, las autoridades doctrinales que el Señor dejó en su santo libro para que pudiéramos seguir con seguridad el camino hacia la eternidad con el Señor. La pregunta sobre la que estamos tratando estos temas se llama, o más bien es, ¿qué enseñaron los apóstoles? Porque Hechos 2:42 nos dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Perseveraba, ahí se mantuvo. Y si en aquel tiempo que no había tanta divergencia de doctrinas, ideas, era importante eso, cuánto más lo es en este tiempo en el que vivimos, en que hay tantas ideas, tantas religiones, tantas doctrinas. Hay que saber qué es lo que aprueba el Dios de los apóstoles, el Dios de la iglesia. Nuestro título inicial de estos temas fue Prevaleciendo para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Porque basado, como dije, en lo que encontramos, los datos que nos indican que la iglesia primitiva se encargó, se preocupó, y los apóstoles tuvieron gran parte en aquella urgencia, en aquella mentalidad que tuvo la iglesia primitiva de mantenerse en la doctrina de los apóstoles. Luego, la pregunta, vuelvo a repetir, que nos dirigió a estos diferentes temas es: ¿qué enseñaron los apóstoles? Si la iglesia primitiva se mantuvo en la doctrina de los apóstoles, hay que saber qué es lo que enseñaron los apóstoles. Y en esta mañana nos va a ocupar el tema sobre evitar a los malos, evitar a los malos, evitar el mal y a los malos. Este va a ser el tema de esta mañana: evitar el mal y evitar a los malos. Así de que vamos a leer la escritura que nos va a dirigir sobre este tema de esta mañana. Pero antes de ello quisiera que me acompañaran en oración para pedir al Señor su dirección en esto que vamos a mirar y considerar. Que Dios sea el que dirija nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que la enseñanza que es de tan grande importancia entre a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que lo tengamos presente, muy enraizado en nosotros. Más que nunca es necesario esto. Padre mío, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas, Señor, de estar aquí en este momento, en esta mañana, Señor, para compartir otro mensaje, Señor Jesucristo, que encontramos en tu palabra. Otro mensaje que nos ayuda para aclarar nuestro camino, Señor, para saber y entender y poder decir con certidumbre de que vamos por el camino correcto, que tú pusiste a tus apóstoles para que establecieran, para que por medio de ellos pudiéramos conseguir todas las instrucciones que necesitamos para caminar, Señor, en este camino y caminar en el camino recto, en las sendas antiguas. Como nos dice Jeremías, tu profeta, Señor, que nos paremos en el camino, que busquemos, preguntemos por las sendas antiguas y que cuál sea el buen camino y que andemos por él. Esas son las instrucciones que tenemos como tus hijos. Te pedimos que nos dirijas en esta mañana y que pueda tu palabra penetrar y abrir nuestro entendimiento para estar claros en el punto de esta mañana, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Maestro Santo, gracias.
Bien, entonces vamos a entrar en lo que ahora nos va a ocupar. Como dije, el título de la plática, el estudio de esta mañana es evitar el mal y evitar a los malos. Suena un poco segreguista el título, pero vamos a ver que no lo es, porque esas son las instrucciones que tenemos en la palabra del Señor si queremos mantenernos limpios de influencias que vienen y opacan la vista de los que queremos conocer la verdad y andar en ella. En segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a leer los primeros versos que nos van a dirigir hacia el tema de esta mañana. Ahí lo encontramos en capítulo 3, segunda de Timoteo. Dice de esta manera: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Una vez más leo el verso 3: sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice el verso 4: traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y luego termina el verso 5 diciendo: a estos evita. O sea, no te juntes con ellos. Los apóstoles fueron muy claros, no tenían temor de ser mal interpretados como lo es en este tiempo. En este tiempo muchos que predican la palabra del Señor tienen mucho cuidado, tienen temor de no ser tan fuertes con su mensaje, de no sonar muy extremados. Y a raíz de eso, en ocasiones hay cosas de suma importancia que se evaden, se brincan, no se tocan porque suenan ofensivos, porque suenan algo fuera, disonantes al oído moderno de los que en este tiempo se llaman cristianos. Que es una de las guerras, es una de las cosas que en este tiempo nos ha tocado tratar con ello como ninguna otra generación, porque por lo que abunda, por lo que se ha revuelto. Mire, voy a leer este pensamiento que coloqué aquí y quiero empezar a tratar con esto, con estas palabras. Desde el principio el Señor empezó a separar lo malo de lo bueno. Los dos primeros hermanos estaban estaban separados por celos o envidias. Estaban y fueron. Uno de ellos en particular, vamos a leer enseguida. Por los datos bíblicos nos damos cuenta de que Caín tenía un corazón y una mente diferente a la de su hermano Abel. El corazón de Caín era tan diferente que se dejó llevar por su envidia y celo a tal grado que terminó matando a su hermano Abel. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, verso 8. Allí empezó la primera separación de la simiente buena y la simiente mala. En aquel tiempo ellos eran los únicos que vivían, los únicos hermanos, hombres. Veamos entonces enseguida el significado de los nombres de los primeros hijos que fueron engendrados de un hombre y una mujer, que fueron concebidos, engendrados en Eva y por su esposo Adán, y fueron dados a luz por Eva, la madre de la humanidad. Dice, el significado de Caín significa en hebreo artesano, creador, herrero.
Alguien, podemos decirlo de la siguiente manera, alguien que sabe y que puede. Alguien que sabe y que puede. Y esto me acuerda de las palabras de nuestro anciano en su canto, que le llamó "No con mi astucia". Y el canto dice: "No con mi astucia ni mi fuerza, Señor, mas con tu Espíritu Santo, mi Dios". O sea, ese hombre reconoció que este camino, el ser íntegro de corazón, no se puede conseguir de uno mismo. Tiene que ser el Señor el que nos dé esa limpia conciencia. Ahora vemos el significado del nombre Abel. Significa en hebreo soplo, frágil, alguien que no sabe, alguien que no puede. Fíjese que importante es observar esos dos significados, nomás empezando con los puros nombres. Nos da a entender nos da luz en cierta forma del carácter de cada uno de ellos. Abel tenía un corazón frágil, un corazón no complicado. Sin embargo, el nombre de Caín es descrito como alguien que ya un creador, un herrero, un artesano, alguien que ya sabe hacer cosas, ya está equipado, ya no necesita mucha ayuda. Es importante al inicio de esta plática, de este estudio, que tomemos eso en cuenta para saber en realidad qué significa ser bueno o ser malo. Hay gente que es mala y tiene buenas, hace ciertas cosas buenas, sin embargo es malo o mala. Eso puede traer confusión a alguien que quiera entender en realidad qué significa a fondo, en términos ya más profundos, el ser bueno o el ser malo. Así de que no se trata totalmente de lo exterior, aunque lo exterior también es afectado, y el que es de buen corazón va a demostrarlo también con sus hechos. Y el que es malo, aunque finja por un tiempo, va a salir lo que trae en el corazón, se va a demostrar en sus acciones. El evitar el mal y a los malos significa mantenerse limpio de impurezas espirituales, y el no ser influenciado por ideas dañinas y tóxicas para el alma. Dios marcó este precepto en su pueblo Israel desde el principio. El Señor prohibió fuertemente aún la mistura de ropas, fíjese, de animales al trabajar las tierras. No podía trabajar la tierra con animales diferentes, y de relaciones íntimas con familiares y con personas del mismo sexo. Todo esto lo encontramos en el libro de Levíticos capítulo 20, 11 al 21. Si quiere verificarlo, puede anotar esta cita y mirarlo usted por sí mismo. Levíticos 20, 11 al 21. También prohibió trabajar la tierra con animales distintos y sembrar misturas de semillas y usar misturas de ropas, como ya dijimos. Esto también está en Levíticos, el capítulo 19, verso 19. Es bueno saber todas estas cosas para ubicarnos, para entender que solo con la guianza del Señor podemos detectar si vamos por bien o por mal camino, porque a veces que hasta nosotros mismos nos podemos estudiar y catalogar y nos convencemos de algo que puede ser que estemos equivocados. Puede ser que no sea lo que pensamos, no seamos lo que pensamos que somos. Es por eso estar en contacto en su palabra, en contacto con Dios, para que podamos recibir a fondo en realidad esa confirmación que si en verdad estamos caminando, obedeciendo la voluntad del Señor. En Romanos 16, 17, mire lo que dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las
doctrinas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Una vez más, os ruego, hermanos, que vigiléis, que se fijen en los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Qué claro y qué diferente y qué problemático es eso para para introducirlo en las mentes de los cristianos modernos, del cristianismo moderno. Esto en muchas mentes suena como fuera de orden. Suena como algo que fuera de orden, donde no existe el amor. Fíjese qué tan errado puede uno estar al mirar las cosas con un lente equivocado. Por supuesto que debemos de amar como el Señor amó. Por supuesto que debemos de tener buen testimonio y no ser iracundos, y no ser, portarnos como debemos de portarnos como hijos de Dios con la gente. Claro que sí. Pero en lo que toca mayormente a la doctrina, tenemos que estar seguros y no juntarnos con los que tienen, no prestar oído a los que tienen ideas no fundamentadas en la palabra del Señor. Y es por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios, para que podamos detectar, podamos discernir que lo que oímos en ocasiones no es lo que está escrito, o si lo es, está falsamente interpretado. Dice aquí en 1 Timoteo 6:20: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las parlerías vacías, profanas, y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Había en ese tiempo, existía la influencia de los mitos griegos, y había hermanos que se estaban confundiendo con ello, y Pablo se encargó de que su hijo en el evangelio, este pastor joven, tuviera cuidado de no revolverse entre esas vanas y profanas, en ocasiones, palabrerías. Dice aquí directamente la Biblia, aquí en segunda de Timoteo, dijimos 2:16, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. O sea, los que lo creen van a ir a la impiedad. Esas parlerías que no edifican. O sea, muchas palabras. Cuando Pablo se encontró ahí en Atenas, dice la palabra del Señor que se encontró con los atenienses, que lo oyeron al hablar él con alguien que estaba ahí en el Areópago, y empezó a él a hablarle de la resurrección. Y me llama la atención lo que dice allí, que esta gente, que estos hombres se juntaban, eran griegos, eran filósofos, eran gente que solamente les interesaba ninguna otra cosa más en oír nuevas cosas, porque eso para ellos era oír cosas nuevas. Y también aquí, en este tiempo que vivimos, hay muchos hermanos que están enfocados y deseando oír algo nuevo, algo que no se haya oído, algo que sea novedoso. Y qué peligroso es eso, andar buscando cosas nuevas. Miren lo que le pasó a esta gente que identificó el apóstol, y les habló. Lo llamaron ahí a la Areópago, como una placita, como se acostumbran en nuestro México, en unas placitas donde se junta la gente. Así estaba esto, y le hablaron al apóstol Pablo que fuera y que les explicara
¿qué es esta nueva doctrina que traes de la resurrección? Cuando empezó a hablar con ellos y pues estaban interesados, pero cuando ya entró de lleno en la doctrina de la resurrección, se burlaron de él. Dice, y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Pero dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. O sea, no fue en vano esa explicación, esa disertación que dio el apóstol Pablo al estar en ese lugar donde había, en su mayoría, eran gente que solamente buscaban oír nuevas cosas. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque en este tiempo en el que vivimos hay mucha enfermedad de ese tipo, enfermedad de encontrar cosas novedosas, y muchos se pierden del evangelio, se pierden del camino, se desvían del camino correcto por andar buscando cosas novedosas. El libro que cargamos, el libro que tenemos, la Biblia, no es un libro nuevo, ya tiene la primera parte, ya tiene miles de años. La segunda parte ya va a cumplir 2000 años. Y no ha habido necesidad de traer otro libro que diga diferente, que esté más actualizado, que trate con las mentes modernas. No. Lo que aplicó al principio sigue aplicando a hoy, ahorita. Y a este tipo de mentalidades de las que me estoy refiriendo, el apóstol Pablo lo llama tiempos peligrosos, en que habrá mucha gente de esta mentalidad. Y cuando uno le abre la puerta a esta forma de pensar, van a entrar un montón de desvíos, de engaños, y afectan la vida personal. Al rato ya no es lo que fue, al rato ya no piensa como pensó, y muchas cosas se distorsionan en su mente, y lo que creía ya deja de creerlo, y es un descenso que se lleva al Hijo de Dios descuidado, que quiere cosas nuevas. Ahorita, como digo, más que nunca, y hay muchos que están predicando cosas nuevas, hay muchos que para mantener la gente en las iglesias, en las congregaciones, y que no se vayan a ir, sacan cosas novedosas. Hay extremos desde un extremo hasta otro, unos doctrinales, otras tornan los templos en un lugar de presentaciones, de espectáculos y cuantas cosas para traer gente y mantenerla, que no se vaya. Fíjese hasta dónde puede llegar el estar equivocado, ya se desenfocó, ya no mira lo más importante, sino que mira lo que a él más le importa. No la verdad, no lo correcto, no lo sano, no lo puro, sino lo que a él le interesa. Tener el templo lleno. Y yo digo, claro que sí, nos queremos que venga la gente a escuchar, pero la multitud en sí no representa la verdad totalmente. Hay iglesias muy grandes existentes ahorita que tienen millones de seguidores, miembros, y esa multitud no convierte en verdad las mentiras que enseñan. Por eso es importante, vuelvo a decir, saber qué es la verdad, para que no seamos movidos por cosas muy extravagantes, cosas que muy llamativas, y ahí vamos corriendo tras los vientos, las cosas que
que se generan en este último tiempo y que al último son falsas. Allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Esta es otra versión un poquito más diferente, pero creo que se entiende. Le dice el apóstol a Timoteo, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, o sea, pleitos que no tienen fin. Los apóstoles el Señor mismo no nos aconseja que vayamos con la verdad a desarrollar o crear pleitos. No, se trata de hablar la verdad. Si tú sabes la verdad, no vas a perder tiempo en escuchar mentira. Y si la persona a la que le estás queriendo compartir la verdad no quiere escuchar, Dios te enseña qué hacer. Es cuestión en muchos casos de retirarse. Lo leo aquí directamente de la versión más antigua que tenemos. Dice: empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Evita lo malo, evita el ambiente tóxico, malo, el ambiente que no está sano y no produce fruto porque no tiene rasgos sanos. Y el apóstol le dice a Timoteo y nos dice también a nosotros que tengamos cuidado con eso. Si aquella reunión no va a traer fruto, es tiempo perdido básicamente. Allí en Tito capítulo 3 verso 9 dice el mismo apóstol a Tito, también su hijo en el Evangelio, capítulo 3 verso 9, dice: mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. ¿Acerca de cuál ley? Pues en aquellos principios había un debate con la ley de Moisés y la ley de Moisés y la gracia, y algunos se confundían o querían confundirlos, y Pablo los aconseja con esa autoridad que Dios les dio de que tuvieran cuidado, no te metas a pelear y a querer convencer a alguien que no quiere entender. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 22: apartaos de toda especie de mal. Apartaos de toda especie de mal. Que tengamos que tener espacio entre esto no quiere decir que no hay que acercarnos para hablar con los que necesitan escuchar. Claro que no. Pero ya hacer una amistad cercana, y al rato ya sabe uno cuando ya aquella amistad, aquella gente que el enemigo usa para debilitarnos, para confundirnos, para separarnos de lo cercano que debemos estar de Dios. Tenemos que retirarnos, como nos dice el texto, los textos iniciales con los que empezamos esta mañana. Antes de continuar, les recuerdo, están escuchando ustedes, este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava. Continuamos con otro verso que también nos sigue aclarando lo que nos ocupa en esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22
2:22 de segunda de Timoteo nos dice lo siguiente, de cómo debemos de vivir, cómo debemos de evitar las cosas que son dañinas para nosotros, las cosas que nos hacen daño. Por aquí está este verso, dice: huye también los deseos juveniles. Fíjese, hablamos de doctrina, pero hablamos también de las cosas que nos dañan, hábitos, ambientes y cosas que van en contra de lo que somos, espiritualmente. Por fuera somos iguales como todos los demás humanos, pero por dentro ahí es donde está la diferencia, y debe de estarla, y no para esconderla, sino para vivirla. Dice: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Mire qué claro, una vez más lo vuelvo a leer: huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. ¿Cómo ve? ¿Está claro o no está claro? Debemos de juntarnos, nuestra cercanía debe estar con los que andan con todo su corazón. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo al respecto. Primera de Corintios 6, 18. Nos dice nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. Estos son consejos para nosotros, para la iglesia, para los gentiles. ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. Está dando instrucciones, porque vuelvo a decir, en el tiempo, al principio de la iglesia, el debate que se movía fuertemente era el debate entre el judaísmo y el cristianismo, porque había muchos creyentes judíos que no entendían que había que esto era otro orden de Dios, otra forma de trabajar, otra forma de alcanzar, para alcanzarnos a nosotros los que no somos judíos. El Señor estableció el camino de la gracia y iba poco a poco avanzando aquel cambio, y al apóstol Pablo le tocó tener parte en esta separación de la ley y la gracia, y fue dolorosa porque se trataba de su propia gente. Dice otro aspecto de huir. Estamos hablando de huir, separarse de lo malo, de las cosas malas y de gente mala. Allí en 1 Corintios 10:14 encontramos estas palabras del apóstol Pablo, que nos dice: por tanto, amados míos, huid, o sea, sepárate de la idolatría. Esto me recuerda de Jacob, cuando se retiró con la casa de su suegro, y en el camino su suegro fue a buscarlo porque no encontraba algunos de sus ídolos, y lo alcanzó y le argumentó: ¿por qué te llevaste? ¿Por qué te trajiste? ¿Por qué te llevaste los ídolos míos? Jacob le dijo: yo no necesito ídolos, yo no llevo ningún ídolo. Su esposa Raquel los había echado en el morral, y ahí estaba sentada en el asno y no se movía porque las iba a encontrar su padre y iba a ser avergonzada. Pero lo menciono porque hay hermanos que todavía cargan con ciertos ídolos, quizás no tangibles, no algo
unos monos, unas imágenes colgadas en la pared, otra cosa, pero hay otras cosas que se convierten en ídolos, que antes de conocer al Señor teníamos costumbres, teníamos cosas que hacíamos que las consideramos como parte de nosotros, nuestra vida, malos hábitos, ya sea el hablar indecentemente, pensar, o cómo manejamos nuestros ojos para mirar qué es lo que vemos, qué oímos. Todos esos hábitos malos se pueden convertir en ídolos, porque a la hora de que venga el Señor en su reprensión y nos los retire, nuestra reacción va a indicar claramente que son ídolos, porque vamos a reaccionar ferozmente en algunas ocasiones. Así es de que seguimos queriendo entender que somos responsables de guardarnos y no asociarnos, no hacer amistad íntima con alguien que no quiere, no está interesado o interesada en las cosas que usted o yo queremos compartirle. No debemos de hacerlos nuestros enemigos en ninguna forma, pero sí debemos de cuidarnos de no aliarnos con ellos, porque nos van a desviar, nos van a debilitar espiritualmente hablando. Dice Proverbios capítulo 1 verso 15. Dice: hijo mío, no andes en camino con ellos. Déjeme leo más arriba para entender a cuáles ellos se refiere. Dice: hijo mío, dice el verso 10, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza a los pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas las suertes, henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, dicen ellos. Tengamos todos una bolsa, mucha amistad. Como decir, somos hermanos, del mismo dinero, vamos a trabajar juntos. Parece la pura verdad, parece una amistad muy buena, muy cercana, pero dice el verso 15: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Una vez más dice el proverbista: hijo mío, no andes en camino con ellos, con los malos, aparta tu pie de sus veredas. Desde el principio el Señor empezó a instruir a su pueblo de cómo debería vivir, cómo debería pensar, cómo debería de vestir, cómo debería de hablar. Todos esos factores lo identifican, y la gente, precisamente hablando de los malos, si tienen una intención diferente, aunque parezcan como que están interesados, pero si tú y yo somos fieles y desplegamos esos atributos de Dios en nosotros, ellos mismos en muchas ocasiones se retiran. Dicen: no, anda muy metido en su religión, no participa, ¿para qué lo queremos con nosotros? ¿Sí? Pueden decirte eso o pensar eso. Es lo que cuando miren tu convicción, cuando miren mi convicción, van a decir: aquí no se va a conseguir gran cosa, porque esta persona ya tiene su agenda hecha, ya sabe lo que quiere y no va a juntarse con nosotros. No perdamos el tiempo, mejor déjalo.
y es bueno y es mejor y es una bendición el que se diga eso de los malos, los que andan con intenciones no buenas. Salmo 17:4 dice: en cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Hay violencia física y hay violencia espiritual. Acuérdense que no todo está relegado a lo natural, también hay acciones y dañinas espirituales que no se alcanzan a ver. Y de esto habla, creo, el salmista. Creo que toca las dos áreas, porque ellos vivieron las dos cosas. La intriga, los planificando para hacerles daño, pero también lo físico. Dice: para las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor, dice esta versión. Yo me he guardado de las vías, de las veredas del destructor, del que va a destruirme si me acerco mucho a él o a ella. En ocasiones no podemos discernir, parece la pura verdad, pero por eso digo que si andamos en luz, como Él está en luz, vamos a tener comunión con los que traen la luz también. Van a reconocernos los buenos y los malos van a rechazarnos. Pero es importante vivir metido en la voluntad del Señor, vivir bien comprometido con la verdad de Dios. Hechos 15:20 dice: sino que les escribamos que se abstengan. Mire, hablando de hay pecados que no debemos de hacer, y hay pecados de omisión, se le llaman. Lo que debemos de hacer, o más bien lo que hacemos y no debemos de hacer, y hay pecados que debemos omitir. Y aquí están unos de ellos, ahí en Hechos capítulo 15, se está dando un dictamen sobre las cosas de la ley que hay que guardar, y los apóstoles, los ancianos se juntaron para tratar con este asunto. Y ahí en el capítulo 15, verso 4 o verso 20, 15-20 del libro de Hechos, dice lo siguiente. 15-20 dice, bueno, el 18 dice, ¿sabe qué? Vámonos para, dice el verso 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Y lo dice el verso 18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo, dice uno de los apóstoles, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten. Ahí está otra vez esa palabra, separarse, apartarse, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de las fornicaciones y de ahogado y de sangre. Las 4 cosas de la ley que dijeron que debemos de apartarnos los gentiles de ellas. Así que estamos tocando sobre la importancia de apartarse. ¿De qué me aparto? ¿De quiénes me aparto? Y
hay mucha instrucción en toda la palabra del Señor, en la cual podemos ver estos preceptos y estas enseñanzas. Es de suma importancia el conocerlas para no ser llevados en la ola de lo que ahorita se mueve. Ahorita hay mucha gente que va caminando con un pie adentro y otro afuera, porque pues piensan que Dios no se molesta. Pues somos humanos, tenemos deseos, nos gusta aquello, Él nos hizo así. Muchos razonamientos humanos que se desarrollan para justificarse a sí mismos. Así de que es de suma importancia el conocer en verdad qué es lo que el Señor requiere de nosotros, qué es lo que el Señor pide de sus hijos, que queremos serle fiel, que queremos serle agradables, que queremos ser aceptados delante de Él. Ahí en Proverbios capítulo 4, verso 15, encontramos también unas palabras que nos echan luz a nuestro tema, a nuestra plática en esta mañana. Nos dice el proverbista, el capítulo 4 de Proverbios, verso 15. Dice: desampárala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Dice el verso 14, para que podamos entender de qué se trata. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampárala, o sea, la vereda, no pases por ella, apártate de ella, sigue, no te detengas allí, sigue caminando hacia adelante, pasa. En toda la palabra del Señor nos encontramos con estas advertencias, con estos consejos que nos ayudan a tener en cuenta, tener cuidado de no ser llevados por influencias, por ideas torcidas, por cuantas cosas que nos pueden contaminar y desviar y debilitar. Y lo que creíamos empieza a debilitarse, y con el tiempo, si no atendemos aquella debilidad, se convierte en una enfermedad en la forma que creemos. Y si no lo atendemos, todavía llega el tiempo, el momento en que aquello se convierte en incredulidad, y nos podemos hasta levantar en contra de lo que creíamos fervorosamente. Todo eso es posible, y no digo que es posible porque nos lo imaginamos, sino porque está en nuestro alrededor. Todo lo que tenemos que hacer es fijarnos, y vamos a encontrar mucha gente que en sus principios eran muy celosos, muy fuertes, pero descuidaron y se empezaron a juntar de una forma íntima con los malos, con lo malo. Y al rato lo malo no se le hacía tan malo, sino que ya lo empezaba a, ¿cómo se puede decir? Lo empezaba a aceptar. Lo empezaba a decir, pues, esto no está tan malo como se me dice. Esto no está tan malo como me decía. Así hacen los niños cuando empiezan con la malicia en su mente, en su corazón. Cuando la malicia empieza a trabajar en ellos, empiezan con esas expresiones. No está tan malo como me dijo mi papá esto. Ya le hice, ya traté con esto y no me pasó nada. No me cayó un rayo del cielo, no. Entonces, ¿por qué mi papá es tan escandaloso? O mi mamá tan escandalosa. Porque
el juntarse con los malos o hacer alianza con el mal ciega los ojos de la razón, cierra los ojos espirituales, y al rato ya no podemos ver lo que veíamos. Dice el apóstol Pedro, habiéndose olvidado de la purificación de sus pecados, de sus antiguos pecados, no de los que está cometiendo o problemas que tiene actualmente, sino de los antiguos pecados, dice. Se le olvida ya. ¿Y qué es lo que sucede cuando se olvida de los antiguos pecados? Dice que empieza a caer una ceguera fuerte. Dice, esto está en primera de Timoteo capítulo 1. Dice el verso 8: porque si en vosotros hay estas cosas, hablando de virtudes que mencioné anteriormente, y abundan, o sea, no nomás están ahí abajo, no, están llenos, está abundando, están en una forma muy plenamente fuerte. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dejó de reconocer, se empezó a juntar con los que están llenos de arrogancia, de orgullo, y al rato se empezó a enorgullecer y se le empezó a olvidar, y si alguien le quiere acordar, lo toma como insulto. Si alguien le dice, acuérdate, mi hermano, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, suena como insulto para ti, para mí, si andamos retirados, si andamos lejos de lo bueno y acercándonos a lo malo. Hay muchas admoniciones, muchas formas en que la Escritura nos hace ver esto y nos lo menciona en muchas formas. Y es trágico, es triste, es muy, muy lamentable mirar gente que conocimos, que caminó con un amor ferviente hacia Dios, hacia su trabajo, hacia los mandamientos del Señor. Fueron ejemplos, caminaron en libertad, en obediencia, y con el tiempo empezaron a descuidarse y a juntarse con los malos. Al rato los chistes sucios que le molestaban dejaron de molestarle. Al rato las cosas que se le hacían grotescas ya no le molestan tanto. Y va caminando, haciendo amistad con lo malo o el malo. Y cuando ya se siente una confianza en sí mismo de que ya me retiré y estoy bien, y hasta se convence y dice, estoy más a gusto, ya no tengo la presión que tenía con estar oyendo la palabra de Dios que me hacía sentirme culpable. Ya no me siento culpable. ¿Por qué? Porque anda entre los malos, anda en el ambiente de la maldad. Ahí no hay conciencia, allí todo se vale, allí parece como que es un lugar de mucha alegría, pero es alegría falsa, porque con el tiempo vienen las cuestiones, vienen los problemas, y se deshace toda aquella felicidad y se convierte en nada, o
en lo opuesto. Lo que fue especial, grande, muy lleno de alegría, se puede convertir en algo totalmente lo contrario por la asociación, porque anda caminando con los malos. Y así describe el salmista al joven, bienaventurado el varón que no anduvo, dice, en consejos de malo. No se acercó, no anduvo recibiendo de ellos consejos. No andaba caminando, viviendo, comiendo, cenando y yendo a sus fiestas y todo eso. No, sino que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está cerca de lo bueno. La palabra del Señor nos ayuda a entender, nos impulsa, nos anima, nos exhorta a que caminemos en estos caminos. Dice, no anduvo en consejo de malos, debemos de andar en consejo de buenos. Ni estuvo en camino de pecadores, debemos de estar en camino de los que sirven y agradan al Señor. Hacer amistad con ese tipo de gente. Y sí ser influenciados, pero por la gente que lucha para agradar a Dios. Se nos termina el tiempo y gracias a Dios damos por estos breves momentos que se van bien rápido, y regresamos Dios mediante la semana entrante con otro tema de lo que los apóstoles nos dejaron para estudiar, para pensar, para finalmente para vivir. Esto se trata de vivirlo, no nomás de pensarlo, no nomás de admirarlo y decir, qué tremendo en la historia aquella. No, se trata de hacerlo. La siguiente semana vamos a ver un poco sobre los consejos a los jóvenes y doncellas solteros, en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de retirarnos, vamos a decirle al Señor gracias por estos momentos de meditación, de detenernos y mirar cuál es el camino que llevamos. Padre mío, te damos muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu consejo, Señor, muchas gracias porque sabemos que sin ti nada podemos, nada somos, nada tenemos, Señor. Sin ti estamos vacíos, estamos huecos, no hay vida, no hay sustancia. Padre mío, ayúdanos para vivir en ti, para caminar en ti, para acercarnos a tu presencia, Señor, acercarnos a tu palabra y considerar y meditar y pensar profundamente, Señor Jesús, en las cosas que nos traen beneficio, que nos traen liberación, que nos dan fuerzas, que nos dan sabiduría para detectar cuando el mal está queriendo infiltrarse a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Por favor, purifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor Jesús. Tu palabra nos ayuda, nos enseña, nos muestra, nos dirige. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron escuchando, Señor, en esta mañana, y los que con regularidad están sintonizados a esta estación Radio Resplandecer, y están siendo edificados con lo que se habla aquí en esta radio. Nuestro pastor Efraín Valverde, Señor, anciano, los consejos que él da, Señor, tienen mucho valor, mucha fuerza para nosotros. Nuestro hermano Efraín Valverde III, pastor aquí en Salinas, también
sus palabras, sus consejos que le has puesto en sus labios, Señor, han sido de beneficio para muchos de los que se han detenido para escuchar y pensar y actuar en ello. Tú no quieres seguidores que seamos seguidores olvidadizos de tu fiel palabra, sino hacedores de esa fiel palabra. Enséñanos a hacer lo que está recto, está correcto delante de ti. Pon conciencia en nosotros, Señor. Bendice cada hogar, cada casa, Señor, de los que escucharon, sus familias, sus hijos, sus compañeros, compañeras. Señor Jesucristo, bendice su fuerza, su fortaleza. Señor, ayúdales. Guárdales, Padre mío. Te pedimos también urgentemente por nuestro hermano mayor, tu pueblo Israel, Señor, que los bendiga, los cuides, los guarde, los protejas. Nos hemos dado cuenta que ya han habido unos cuantos muertos de los soldados que entraron por tierra a conquistar y arreglar este problema grande que se ha regado por todo el mundo. Te pido, Señor, que los bendigas, las familias de los que perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, ahí en esta batalla, Señor. Consuela los corazones y ayúdales, Padre mío. Bendice a tu pueblo, Padre celestial. Cuídalo, guárdalo, Señor. Bendice a los líderes espirituales entre tu pueblo. Úngelos para que al hablar a tu pueblo, Señor, sea palabras ungidas por ti y que haya cambios en los corazones de los que necesitan regresar a ti. Señor, hemos oído noticias tremendas, poderosas, de gente que ha venido o ha regresado, gente que está orando, que no oraban, o otros que nunca habían orado, ahora están en la pared de los lamentos pidiendo tu misericordia, tu ayuda. Gracias, Señor Jesús. Entre tu iglesia también hay bastante gente que está lejos, que está afuera. Trae a tu pueblo, a los que son tuyos, de nuevo, Señor Jesús, para terminar juntos esta carrera. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo te lo rogamos, te suplicamos, Maestro bueno. A ti sea toda la honra y toda la gloria desde ahora y por siempre. Gracias, Maestro bueno. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, les guarde y gracias por su amable atención en esta mañana. Regresamos la semana entrante con otro tema que encontramos en la palabra del Señor para seguir siendo edificados. Dios sea con cada uno de ustedes.